Y, y a partir de ahí es cuando empieza ya a desarrollar su labor poética, allí por el año 62, que es cuando gana en los Juegos Florales de Arucas, que era, ¿no?, una festividad que ya no se celebra, ¿no?, dedicada a San Juan, ¿no?, patrono de la fiesta de Arucas. Y ahí es donde precisamente gana el primer premio de poesía de esos Juegos Florales, con un poema que más tarde pertenecerá a la Piedra de Recuerdo, y donde conoce a Lázaro Santana, ¿no? Lázaro Santana es bastante importante, es otro poeta de poesía canaria última, ¿no?, de ese grupo poético de los 60. Y realmente ahí pues se fragua lo que es el proyecto de editorial de Tagoró, ¿no?, que será, que continuará, que publicará como una veintena de títulos, y entre ellos los que salen en el libro de los dos libros de mi padre publicados, ¿no?, en esta época, ¿no?, el Mar que yace y La Piedra de Recuerdo. También es importante la editorial porque recupera, que era como un poco la bandera de esa generación, lo que es la figura de Alonso Quesada y de Domingo Rivero, ¿no? De hecho se publica después de 35 años la obra poética completa de Alonso Quesada, ¿no?, en Tagoró, y también se publica un homenaje a Domingo Rivero, que prácticamente no se había publicado nada, era toda su obra inédita, y había muerto hace 35 años. Domingo Rivero, bueno, es un poeta, ¿no?, modernista de la primer cuarto de siglo, ¿no?, aruquense también, del siglo XX. Y bueno, realmente la experiencia, ese momento, ¿no?, es de bastante actividad poética en cuanto a publicaciones en prensa, ya sea en el Cartel de las Letras, en el Diario de Las Palmas o en el Séptimo Día, ¿no?, en el desaparecido de Canarias, que llegó a dirigir, ¿no?, o codirigir mi padre también en algunas temporadas, y que eran suplementos literarios, ¿no?, de esos periódicos. Y bueno, época de recitales, ¿no?, se publica la famosa antología que da el nombre al grupo, que es Poesía Canaria Última, en el 66. Y luego llega lo que es ¿no?, de lo que es su profesión, ¿no?, su carrera profesional como periodista, que realmente paraliza lo que es pues su obra poética, ¿no?, en cierto sentido, ¿no? Bueno, hay una cosa que comenta mi padre en el libro, ¿no?, que habla del director de un periodista, también director de Canarias, que es Gómez Liza, ¿no? Gómez Liza, poeta también, muy buen poeta. Exacto. Y una gran persona. Pues ya le decía, cuidado, Fernando, que el periodista mata al poeta, ¿no? Y entonces finalmente esto se convirtió un poco en una profecía, ¿no?, en un presagio cumplido, ¿no? Pero completamente. Bueno, en este caso no lo mató porque él siguió. Sí, pero realmente sí que lo siguió, Sí. pero realmente no, la publicación, ¿no? Solo ya después de jubilado pudo recopilar su obra, ¿no? Y en aquella época del diario Las Palmas coincidió con un director de periódicos maravilloso, que fue Santiago Betancor Brito, al que la ciudad de Gardar le ha rendido un justo homenaje, puesto que era un director de periódico valiente, ejemplo para muchos. Fue un hombre valiente. En su periódico entraba todo el mundo, del ideario político que fuera. Y en fin, ese homenaje que le ha hecho la ciudad de Gardar es merecidísimo. Y quiero, te lo digo aquí a modo de anécdota, dedicarle un programa aquí en Atlántida, y te puedo traer incluso a ti como periodista, a ese gran periodista que fue Santiago Betancor Brito. Sigue y perdona el inciso. Por supuesto, sí, claro, fueron compañeros, ¿no?, en el Diario de Las Palmas. Y además mi padre tuvo la suerte, ¿no?, como muchos periodistas de esa generación, de ver todo un proceso de cambio del periodismo, ¿no?, en concreto en prensa, ¿no?, que era lo que él se dedicaba en el Diario de Las Palmas, ¿no? Lo que es prácticamente de las linotipias, ¿no?, al uso del ordenador y de las rotativas, ¿no? Entonces realmente sí que vivió esa época interesante, la adaptación a la informática y todo esto. Él de hecho empezó realmente como, se llamaba entonces además diagramador, ¿no? Ahora se usa más la palabra maquetador o diseñador, y poco después ya se empezó a dedicar como
lo que es el periodismo, ¿no? A llevar temas de información local, ¿no? Del ayuntamiento, del cabildo. Las asociaciones de vecinos, de hecho, reconocieron su labor durante una época que cubrió esa información, ¿no? No, y por último, su última labor, de hecho, fue la información del cabildo, ¿no? Información del cabildo insular en Canarias. Y nada, pues así prácticamente hasta el 96, que es cuando se jubila, ¿no? Y ahí cuando se jubila se reencuentra con su viejo amor, la poesía. De alguna forma. Porque tú dijiste sí. antes que fue como una interrupción, que lo que le dijo Pío Gómez Niza, que el periodista mata al poeta y tal, pero el poeta estaba vivo y sigue vivo. Aunque esté después muerto, sigue vivo. No, porque los poetas nunca mueren. Por supuesto, sigue vivo en su obra y precisamente tuvo la oportunidad, ¿no? De retomar un poco así una actividad cultural, ¿no? Y dedicarse, pues, por un lado a la sociedad de Arucas, ¿no? A fomentar la cultura de la sociedad de Arucas, porque tuvo una participación bastante, pues, fuerte en lo que son los encuentros aruquenses anuales, y luego en lo que es la tertulia Pedro Marcelino Quintana, que de hecho realiza unos concursos anuales de poesía, ¿no? Que son, bueno, que sí que tienen bastante seguimiento, que se publican todas las obras premiadas. Y mi padre formó, desde que comenzó, desde el 99, comenzó este premio, ¿no? Formó parte del jurado, y ahí esa actividad, pues, de escribir prólogos, de presentaciones, de recitales también organizados por la tertulia. Y de hecho la misma publicación de este libro, obra poética, hubiera sido impensable porque lo ha editado, ¿no? Lo que es la tertulia Pedro Marcelino Quintana, ¿no? Bueno, pues sí, voy a hacerlo. Vamos, antes que nada me gustaría leer, porque resume bastante bien lo que es el significado de la poesía de Fernando Ramírez, pues un fragmento muy pequeño del prólogo de Juan Jiménez, que es un gran poeta y compañero también de generación o de grupo, ¿no? Poético de esa época. Y que realmente, bueno, de paso aprovechar a agradecerle porque realmente es un prólogo precioso y que como veréis da bastante, yo creo que a mi entender da bastante en el clavo de lo que es la poesía de Fernando Ramírez. Y dice así: Juan Jiménez. Estamos hablando de alguien que empezó ya siendo un poeta arraigado del amor y por el amor, de un poeta del amar y, por el vivir y el esfuerzo diario, más arraigado aún en el sentir colectivo de la vida, o lo que es lo mismo, la vida total, la mar total, el oleaje de la vida y sus bajuras. Núcleo y a la vez madre focal de su poesía son la mujer, la compañera, las ilusiones comunes, los hijos y la memoria de sus antecesores que refuerzan su muy profundo y más que trascendente arraigamiento.